Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Eso yo sé que es así. ¿Qué tal mi camisa de Somos Hip Hop? Mi marca único, muy bonita, ¿cierto? El día de hoy vamos a ir a un sitio magnífico, muy cerca a Bogotá. Es uno de los municipios de los 116 que hay en Cundinamarca, llamado El Rosal. Entonces prepárense, alístense, preparados para viajar y comencemos. Ya hemos avanzado bastante, ya casi vamos a llegar, pero igual hice una parada técnica. Pues si necesitan cualquier servicio de motocicleta, pueden venir acá a Mototorque. Ya les muestro, les dejo el flyercito para que por si llegado el caso necesitan alguna cosita de lujo, un repuesto, acá lo van a encontrar de muy buena calidad. Entonces aquí les dejo, primero les dejo el flyer del lugar. Estos muchachos el día de hoy están muy trabajadores. Acá andan con su motico aquí arreglándolas. Acá también estuvimos acá arreglando. Entonces ya saben, si necesitan cualquier cosa de motocicletas pueden venir. Hay para cuellos, stickers, entre otras cosas. Hasta ya próximamente va a haber cascos y toda la cuestión. Entonces para que estén muy pendientes si quieren venir. El sitio queda ubicado por Puente Piedra, que es uno de los municipios. Después lo vamos a conocer más a fondo. En el kilómetro 15 por la autopista Medellín. Les cuento, ya hemos llegado al bello municipio del Rosal. Hace rato no venía por acá, pero llegué como a la parte del parque central y se siente un ambiente, ¿cómo lo podría decir? Del campo, bastante como un pueblito del campo. Y eso que ya este municipio es bastante grande, pero se siente muy chévere eso, que se sienta como ese ambiente, sí, de campo, de lugar, muy de pueblo. Entonces siento que es interesante eso. Aunque siéndoles muy sincero, no me acordaba que el parque central fuera tan pequeño. Pensé que era un poquito más grande, pero igual está muy bonito. Y lo que les digo, ese sentimiento de pueblo se siente, de verdad se siente bastante. Entonces está cool y chévere eso. Bueno, básicamente les voy a explicar cómo llegar a este sitio. Es muy sencillo. Sé que por la calle 80 hay un bus que los deja acá, un intermunicipal que dice El Rosal. Entonces básicamente ustedes llegan ahí, paran y ya. Eso es como más o menos 50 minutos hasta acá, a este bello lugar. Vamos a conocer un poco de su historia. En la época precolombina aquí habitaban los muiscas y otra tribu que también se les llamaban los Subachoques. El Rosal queda en la vereda del Carvajal. El 25 de septiembre de 1997 fue declarado municipio, porque antes pertenecía al municipio de Subachoque. Entonces básicamente este municipio es muy joven, tiene como 22 a 25 años, es súper joven. Bueno, también les cuento que en este municipio se da la papa, el maíz, la arveja, la zanahoria, las hortalizas, entre otros. También son productores de la leche, de las plantas aromáticas, de las cabras y de la ganadería. En la mayoría de este municipio y en las veredas cercanas del Rosal, básicamente aquí hay mucho cultivo de flores. ¿Y eso qué genera? Pues emplea a muchas personas que viven en este lugar. Eso mueve la economía en este sitio. El Rosal tenía el nombre o tiene el nombre de Jardín de la Sabana, pero antiguamente en 1902 tenía otro nombre que era Santa Bárbara del Rosal. Estos son datos curiosos ahí que de pronto no sabían ustedes. Igual ya saben, bienvenidos a todos estos municipios, a Bogotá si quieren venir. Si ustedes son de otro país también bienvenidos. Acá los recibiremos con los brazos abiertos para que conozcan estos bellos lugares. Si ustedes son de otras ciudades también vengan acá a conocer. Igual voy a estar en algún momento en alguna parte
del mundo grabando los lugares bellos y mágicos que hay de cualquier región o de cualquier país. También hay un dato súper interesante, y es que en 1882 se inauguró el ferrocarril de la Sabana, que permitía el viaje entre Facatativá y Bogotá. Después vamos a ir a Facatativá a conocer su historia. Los que vivían en el Rosal, para llegar acá, entonces tenían que coger el tren de la Sabana, ir hasta otro municipio que se llama Madrid, que después lo vamos a conocer, y de ahí tenían que coger un carrito hasta acá. Creo que era bastante largo el trayecto, pero bueno, era un dato interesante. Yo no sabía que acá había ferrocarril, que hubo ferrocarril. Entonces es un dato curioso en este video. ¿Quién lo diría? Igual ustedes saben que toda esta parte es muy colonial de la parte española. Toda su infraestructura es ligado a eso. Esa palma la trajeron del 2001 de una casa de un señor llamado Correa. Realmente no sé de dónde es, pero tiene como un símbolo o algo así que hace que represente y que le dé un poco más de estética al parque central del Rosal. Y esta fuente, pues estuve buscando información sobre ella, pero no encontré información respecto a eso. No sé si de pronto alguna persona de la alcaldía de aquí del Rosal conozca, para que por favor ahí en los comentarios me deje para pues realmente conocer, porque estuve investigando y no encontré mucho. Bueno, encontré acá como un monumento respecto al Rosal, de quién fue la persona que de alguna manera u otra fundó el Rosal, que también ahorita les voy a hablar sobre ella, que fue alguien muy importante en este lugar. El nombre científico de esta palma es Reina Rosaluna, y pues la conocen también como Palma Dantil Phoenix dictilifera. Bueno, nombres todos extraños, pero bueno, básicamente es esta palma. Esta es la iglesia de San José del Rosal, y tiene un dato, tiene dos historias al momento de la creación de esta iglesia. Hay algo curioso primero, y es que muchas de las iglesias, en la parte del frente siempre está la iglesia. O sea, la cara de la iglesia, la entrada de la iglesia siempre está enfrente de los parques. Creo que es la única a nivel Colombia que básicamente está a un lado, y que la entrada da a la vía principal, que sería esta. Ya les voy a contar la historia de esas dos teorías que tienen. La primera teoría es que habían muchos enfrentamientos de tipo ideológico por los liberales y por los conservadores. Los liberales vivían en la parte del Rosal, en toda la parte del Rosal, y los de Subachoque eran las personas que eran conservadoras. Eso también fue muy marcado aquí en Colombia, y hasta hubieron muchas muertes por el sentido político. Si uno era liberal o era conservador, llegaban hasta el punto de a veces hasta de ocasionarle riesgo a su vida. Entonces básicamente fue muy fuerte en esa época. Se construyó este templo, y lo que ocasionaba es que cuando los de Subachoque pasaban por el lado de ellos, tenían que quitarse el sombrero, hacer una venia al Rosal, al pueblo, y también como a los liberales. Entonces era bastante fuerte como ese ego. Esa es la primera teoría, y pues obviamente por eso es que estaba en la vía principal, que tenían que pasar, porque las personas que vivían en Subachoque y tenían que pasar, tenían que hacer la vuelta por el frente del Rosal. O sea, pasaban por enfrente de la iglesia, tenían que quitarse el sombrero y pues ahí seguir hacia su otro municipio. Lo más cercano creo que era Facatativá en ese tiempo. Y la segunda teoría, que básicamente era una señora que se llama Vicenta González, que ella fue la fundadora del municipio, creía o era muy devota a Dios. Entonces lo que ella quería al momento de construir era que la iglesia quedara enfrente de su casa. Esas son las dos teorías. ¿Ustedes cuál piensan? Díganmelo en los comentarios, déjenmelo saber, si la primera o la segunda. Igual lo que fue Vicenta González y su esposo hicieron que construyeran todo esto, todo lo que vemos en este lugar, porque querían un crecimiento del municipio, para que empezara a fortalecer toda esa parte que había de escasez, para empezarla a ser un poco más movida económicamente. También recordar que todo lo que es la parte, y no olvidemos que toda la parte campesina es muy importante. No tenemos que dejar de lado eso, porque ellos son los que de verdad básicamente nos suministran todo, y muchos de nosotros olvidamos esas raíces importantes que ellos tienen. Esa es la historia de este lugar. Yo estuve realmente buscando mucha información de cada sitio, pero no en la red no encontré mucho realmente, pero igual es muy bonito, es muy bello. No olvidemos que aquí también pueden hacer algunas caminatas ecológicas. Acá hay puntos muy bonitos en diferentes veredas que uno puede venir a hacer. Voy a ver si me puedo contactar con alguno de ellos para ver si podemos hacer y mostrarles de alguna manera esos puntos ecológicos, para que ustedes también vayan y disfruten. Bueno, básicamente quise terminar el video aquí con este hermoso panorama.
muy bonito realmente apreciar las cosas bonitas que tiene Colombia como tal. Miren esta hermosura. Mágico, ¿no? Son cosas que muchas veces nosotros, los que vivimos en la ciudad, no vemos y no apreciamos. Desde este sector y esta vereda del municipio del Rosal, me despido. Me tengo que peluquear, lo sé, lo sé. No siendo más, me despido el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos. Es que me toca esperar a que pasen los carros o si no, no se escucha. Nos vemos en un próximo video de Aprende con este. Hasta la próxima. Chao, chao.